Bienvenidos. Oración y fe, oración y enseñanza. A nuestro Oración y gracia, oración y súplica. discipulado. Oración y obras, oración y lágrimas. De oración. De Iglesia Shekinah. Ministerios de Benecer. Comenzamos. Bendiciones, amados hermanos, le damos gracias a Dios por este momento que Él nos concede de poder entrar a la intimidad de su hogar y juntos poder compartir en este día esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Recuérdese que hoy estamos en un discipulado de oración, la importancia de estar en el discipulado. Recuérdese que nuestro Señor Jesucristo nos enseña la Biblia que después de resucitado se le apareció a 500. Luego nos habla de un discipulado de los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Luego nos habla del discipulado de los 70. Ellos fueron enviados de dos en dos y eran portadores de paz. Y luego vamos a encontrar el discipulado de los 12, a quienes les dio autoridad, les delegó poder, que fueran de dos en dos, etc. Y vamos a encontrar que hay un discipulado de 3, Pedro, Jacobo y Juan, quienes acompañaron al Señor al monte de la transfiguración, para luego ubicarnos en el discipulado de Juan. La Biblia nos dice quien recostaba su cabeza en el costado del Señor. ¿Qué cosas suceden cuando estamos en el discipulado? Número 1, aprendemos a orar. Así que déjeme orar por usted en este día. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento tan hermoso que tú nos concedes de poder estar delante de tu presencia, Señor. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos y guíanos en todo tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes, mis amados hermanos, esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y es sobre la perseverancia. ¿Qué es perseverar? Recuérdense que estamos en el discipulado de oración y nosotros necesitamos conocer muchas cosas en las que nosotros necesitamos perseverar. Número 1, tendríamos que saber qué es perseverar. El diccionario de la Real Academia Española define perseverancia como insistir, continuar, proseguir, seguir, mantener y reanudar. Quedémonos en la parte final, reanudar. Si en algún momento de su vida espiritual usted dejó de orar, pues tiene que reanudar, tiene que empezar de nuevo, porque no se puede quedar así. Recuérdese que usted es un ser espiritual y por lo tanto necesita hablar con su Creador. Luego encontramos la palabra mantener. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios? Pues darle mantenimiento a nuestro espíritu, y una forma, mi querido hermano, en que podemos hacerlo es manteniendo esa relación íntima, estrecha con nuestro Padre Celestial. Luego encontramos en esta definición del diccionario que la palabra perseverar es igual a seguir. Quiere decir esto que nosotros no nos podemos quedar ni a la orilla del camino ni tirados en el camino. Tenemos que seguir orando, clamando, suplicando, insistiendo en todo tiempo. En todo tiempo tenemos que continuar el lenguaje de la oración. Luego, esta palabra la encontramos como proseguir, ¿verdad? Si alguien se detuvo en su largo camino, si alguien se detuvo en su vida espiritual, pues usted tiene que seguir, levántese, tome nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. ¿Qué más tenemos que hacer en la perseverancia? Tenemos que continuar. Recuérdese que los hermanos del libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo número 14, cuando el Señor Jesucristo les dio instrucciones, les dijo que fueran al aposento alto, que allí esperaran la promesa que había sido que vendría sobre ellos. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, estando en comunión, dice la Biblia que estaban unidos en oración, esperando que sucediera uno de los acontecimientos más hermosos de la iglesia del Señor Jesucristo.
Y luego, ¿qué es lo que debemos de hacer con la oración? Según el diccionario, nos habla de insistir. Muchas veces dejamos de orar, dejamos de clamar porque no tenemos una respuesta. Algunas veces queremos que nuestra respuesta sea inmediata, ¿verdad? Tipo pizza, la pidió ahorita, ya quiere que esté a la puerta de su casa. Y no es así. Aunque Dios podría contestarle inmediatamente, porque vemos ejemplos en la palabra del Señor de cómo el Señor le contestó a su pueblo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si usted oró 500 veces por la misma petición, no se canse, no se agote, usted siga orando y al final del camino usted se va a dar cuenta que tenemos a un Dios como Padre misericordioso, amoroso, que conoce los deseos de nuestro corazón. Al buscar esta palabra en otro concepto, encontramos que perseverancia es mantenerse firme en una actitud o en una opinión. Bueno, ¿qué es lo que yo debo de hacer entonces como cristiano? Mi querido hermano, es perseverar, es mantenerme firme en nuestra oración, en una actitud o en una opinión. Eso es lo que tenemos que hacer. En ningún momento debemos de bajar la guardia. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues definitivamente necesitamos seguir adelante en el nombre de Cristo, ¿verdad? Es mantener, otro concepto, dice este diccionario, es mantenerse constante en lo que ha comenzado. ¿Por qué es necesario ser constantes? Porque mire, una característica del ser humano es que muchas veces empieza y deja las cosas a medias. Un ejemplo clásico es cuando un estudiante empezó una carrera y no le gustó, la dejó a media, ¿verdad? Dice, el otro año empiezo. O tomó un trabajo, o tomamos un trabajo y decimos, es que estoy esperando conseguir mi trabajo. Y el que tiene que después es su trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, prepararse, capacitarse para poder trascender, por supuesto, pero tiene que mantenerse, no se puede quedar a la orilla del camino. Y luego, perseverancia, según el diccionario que estamos viendo, es durar permanentemente en algo. Esto nos lleva, como estamos hablando del discipulado de la oración, esto nos lleva, mi querido hermano, a que en ningún momento de nuestra vida podríamos dejar abandonada nuestra comunión con Dios, nuestra relación que tenemos con el Señor. Así que en esta noche o tarde, mañana, dependiendo del lugar donde usted nos vaya a estar viendo, tenemos que perseverar. ¿Y en qué tenemos que perseverar? En la oración. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos enseña la palabra del Señor que la iglesia al principio, hermano, la iglesia primitiva, descansaba sobre 4 aspectos fundamentales. Número 1, la enseñanza de los apóstoles, o sea, la doctrina. Luego encontramos el partimiento del pan. 2, luego encontramos la comunión. Y 4, encontramos que se dedicaban a la oración. Eso es fundamental en la vida espiritual de los hijos de Dios. Así que tenemos que permanecer, tenemos que mantenernos y ser firmes a la hora de nuestra oración. Usted encuentra que los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar como conviene. Y bueno, ¿y cómo vamos a aprender a orar? En la medida que nosotros estamos ejercitándonos, mi querido hermano, estamos creciendo en la oración. Luego encontramos en el diccionario Strong, en el griego 5281, la palabra multiléxico hupomoné. Esta es la palabra hupomoné. ¿Qué significa la palabra hupomoné? Significa perseverancia, es una palabra griega. Pero esto es interesante, mis amados hermanos, porque significa resistencia, aguante, resistencia o aguante alegre o esperanzado. Mire qué hermoso. ¿Sabe por qué es hermoso? Porque cuando estamos esperando algo, lo que necesitamos para no desesperarnos y no desubicarnos es tener aguante. Es igual a resistencia. Pero si tenemos aguante o tenemos resistencia, también el diccionario multiléxico en esta palabra hupomoné nos habla de que aprendamos a perseverar con alegría. Amén. Que aprendamos a perseverar con alegría. Y luego encontramos dentro de otro concepto que es la palabra constancia. Constancia, paciencia, perseverancia, perseverar. Esto nos lleva al discipulado cuando le dice el Señor, enséñanos a orar
como conviene. No le están diciendo no hemos estado orando, sino ellos le dicen nosotros queremos mejorar lo que hacemos, queremos superar las expectativas, queremos orar como tú lo haces, enséñanos a orar. Bueno, si vamos al libro de Daniel capítulo 6 y versículo número 16, estoy en la Biblia de las Américas y yo necesito que usted le ponga mucha atención a la palabra que vamos a estar compartiendo. Por ejemplo, ¿quién era Daniel? Esto es interesante que nosotros lo veamos. ¿Quién era Daniel? Bueno, Daniel era uno de los jóvenes que fue llevado cautivo a Babilonia. Y la Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, con las comidas del rey, con los vinitos del rey, con las mujeres del rey, con la doctrina del rey. Mire cuántas cosas se propuso Daniel, con las costumbres del rey, con los dioses del rey. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Bueno, él se propuso no contaminar su corazón, amén, a no participar de las cosas del rey. Incluso él le pide a uno de los que le están cuidando, de los siervos de Faraón, de los oficiales que le están cuidando, que le permita tener su propia dieta. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que trato de explicarle en esta hora? Daniel honró el nombre de Dios donde quiera que él iba. Daniel honró el nombre de Dios. ¿Qué otra característica encontramos en Daniel? Dice la Biblia que cuando Daniel se entera de que se ha dictado o ha emitido un decreto, hermano, de a todos aquellos que no adoraban a la estatua, pues ellos iban a ser metidos en el foso de los leones. Mire qué tremendo es esto. Entonces, como se dio un edicto, hermano, el rey, versículo 16 del libro de Daniel, dice, yo quiero que usted extraiga conmigo esto. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con preferencia, Él te librará. Mire. ¿Qué otra característica mira usted en Daniel? Así, desapasionadamente. Cuando usted le menciona el nombre de Daniel, leones, ¿verdad que sí? Usted lo asocia inmediatamente con leones, número 1. Le vuelven a mencionar el nombre de Daniel y usted lo asocia, número 2, con no contaminarse con las cosas del reino. Ok, mencionamos a Daniel y usted lo asocia inmediatamente con fuego, ¿verdad que sí? El horno recalentado, hermano. Oiga, qué tremendo. Fuego con fuego, ok. Asociamos a Daniel. Pero ¿con qué más asociamos a Daniel? Mire, esto es hermoso verlo a través de la Biblia. ¿Con qué más asociamos a Daniel? Bueno, lo asociamos con casa, edificio, ¿verdad? Lo asociamos con ventanas. Entonces la pregunta que hoy nosotros tendríamos que hacernos para poder ver esta palabra es ventana igual a oración. Por ejemplo, mire pues, el arca de Noé, dentro de su construcción, dentro de los planos que Dios le entregó a Noé, encontramos que estaba construida por edificios, si usted quiere, por niveles, amén. Pero resulta que el arca también tenía una ventana. Y cuando usted busca ventana en la Biblia, significa oración, comunión, relación, intercesión, amén, búsqueda de Dios. Entonces el arca tenía ventana, tenía oración, había un Noé que oraba. Pero cuando usted mira la vida de Daniel, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, a pesar de que tenía todo en contra. A pesar de que tenía todo, hermano, todo lo tenía él en contra. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Que es lo contrario a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros si estamos pasando adversidad? Inmediatamente nos deprimimos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, hermano, rompemos toda relación en el mundo espiritual. Pero si usted mira a Daniel, tenía a todos en contra, le caía mal a todos, menos al rey. Se lo voy a poner de esta forma, con el respeto de Daniel y el rey. Era su cuate, pues, le guardaba mucho aprecio, era de alta estima, tanto Daniel para el rey y el rey para con Daniel, era de alta estima. Sin embargo, eso no evitó, hermano mío, que los enemigos se levantaran y que por no hacer lo que los hombres habían establecido, pues a él lo meten, hermano, al lugar donde están los leones, el foso de los leones. Entonces lo que trato de explicarle en este momento es
Daniel oraba en la mañana, a mediodía y por la tarde. 3 veces al día. Pero ¿sabe qué hacía Daniel? A pesar de todo lo que estaba viviendo, la persecución que de pronto sobreviene sobre ellos, él abre las ventanas de su casa. Mire, yo no sé si usted haría eso. Si usted está siendo perseguido, acusado, señalado, usted abre las ventanas de su casa para que todo el mundo se dé cuenta que usted está orando. No creo que usted lo haga. No creo que lo hagamos nosotros, hermano. No lo creo. Quizás lo que haríamos es escondernos, ¿verdad? Como hicieron los discípulos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando usted mira a Daniel, que está pasando esa crisis, ¿sabe qué hace? Dice la Biblia que abre las ventanas de su casa. Vino el ataque del enemigo, vino la persecución, abre las ventanas de su casa y se dedica a orar 3 veces al día. Qué tremendo este hombre de Dios, hermano. Y sabe que lo hermoso en este ministerio de Daniel, ministerio profético, dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario. Y ese espíritu estaba en Pablo, estaba en Samuel, estaba en Daniel y en nuestro Señor Jesucristo. Un espíritu extraordinario. Entonces, mire, pues, lo que muchas veces nosotros no vemos, otros lo ven. Entonces dice, el rey dio órdenes, por favor oiga esto, que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. Amén. ¿Qué actitud tomaron los leones con Daniel? Hermano, ¿qué actitud tomaron? Esto es impresionante, pero no es el tema de hoy. Lo que trato de explicarle es que el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, no le está diciendo mi Dios o nuestro Dios, sino dice, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te librará. Falso negativo. ¿Qué dice usted? Falso negativo. Sí, ¿verdad? Lo libró. Ahora, ¿pero por qué lo libró? Porque el rey le está diciendo, si tú le sirves a Dios, Él te va a librar. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Dejamos de servirle a Dios. Muchas veces dejamos de servirle a Dios, desvalorizamos nuestro privilegio o tenemos un concepto tan bajo, hermano, en cuanto a lo que es nuestro servicio en la casa del Señor. Y si usted le presta atención, el rey dio órdenes, traigan a Daniel, se lo voy a parafrasear, traigan a Daniel y lo echan al foso de los leones. Al fin y al cabo, él ya había firmado. Cuando se dio cuenta que era Daniel, ya estaba la firma, no había otra. Pero ¿sabe qué pasa con él? Entonces pregunta a Daniel posteriormente, dice, o le dice, tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te va a librar. Le está diciendo al Dios al que tú insistes, el Dios a quien tú sigues, amén, el Dios a quien tú le has estado dando tu vida, te va a librar. ¿Por qué tenemos que ver esta situación de esta manera? Porque le está diciendo, te has mantenido firme, eres constante, eres permanente, amén, insistes, continúas, reanudas, sigues sirviéndole a tu Dios. Por cuanto le sirves a tu Dios, Él te va a librar. Es que tremendo que venga un impío y que le esté diciendo a un hijo de Dios, como yo ya te vi, que tú le estás sirviendo al Señor. Entiendo que por cuanto tú le sirves a Dios, Él te va a librar de la mano del cazador, de la peste destructora, del oso, del león, del gigante, aleluya, hermano, de todos aquellos enemigos, aún de lobos rapaces. ¿Quién nos va a librar? Dios. Pero sáquele, extráigale, hermano, a este versículo la palabra servir. Y es lo que a veces no entendemos. Por eso los apóstoles en el capítulo 6, creo que es versículo 4 del libro de los Hechos, le dicen al discipulado, escojan 7 hombres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, aleluya. Primeramente, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, hermano, con las llenuras, que los buscaran. Pero ellos dicen, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, todo aquel hermano que le sirve a Dios, tenga por seguro que Dios lo va a librar del ataque de toda fiera. Todo aquel que le sirve a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, Dios lo va a librar del ataque de los leones. Sí, Señor, Dios lo va a librar de todo ataque del enemigo. Le traigo esta palabra en este día, en un día de discipulado, de oración, mientras nosotros, hermanos, estemos en comunión, mientras busquemos a Dios, mientras nos acerquemos al Señor, Dios va a pelear nuestras batallas. Sí, Señor, Dios va a pelear por usted. Característica de
Daniel, se guardó, se reservó y dijo: yo no me voy a contaminar absolutamente con nada del rey. Yo le sirvo al Señor, soy siervo del Altísimo. Por cuanto le sirvo, Él me va a guardar. Pero ¿sabe qué era impresionante? Que él perseveraba en el servicio a Dios. Y a veces nosotros tenemos nuestros altibajos, nuestros momentos difíciles, hermano, que ya no le sirvo al Señor, que ya no me atrae, que no. Mire, somos mil y tantas excusas, hermano. Pero entonces vemos que por servirle a Dios, hermano, con perseverancia, Él nos va a librar de todo ataque de las tinieblas, quien quiera que seas. Yo sé que Dios nos está hablando en esta mañana. ¿Cómo podemos observar a Daniel entonces? Como un intercesor, como un hombre que ora, un hombre que le pide perdón a Dios por sus pecados y los pecados del pueblo, aleluya, y que en el día más difícil de su vida, cuando empieza la persecución, en lugar de encerrarse y salir huyendo, abrió las ventanas de su casa. Y yo me imagino que ese Danielito, hermano, oraba con fe, con esperanza, gritaba: aleluya, gloria a Dios, aquí estoy intercediendo, Señor, hay persecución, pero sé que tú estás conmigo. Entonces, el Dios al que tú le sirves, Él te va a guardar, Él te va a librar. Si eres servidor, hermano, sigue con perseverancia en tu servicio. Si eres maestro de niños, diácono, diaconisa, director de alabanza, eres cantor, cantora, tecladista, bajista, guitarrista, ¿qué más tenemos ahí? Baterista, hermano, trompetista, todo terminado en ista, ¿verdad? Todos los que estamos en alguna forma haciendo servicio para Dios, hermano, no bajemos la guardia. Dios te va a honrar, Dios te va a honrar. Si le sirves, ahí te va a librar, hermano, de la mano del cazador y de toda peste destructora. Así que en este discipulado de oración estamos viendo, estamos espigando sobre la vida de Daniel. Y una de las cosas interesantes de Daniel es que oraba. Y si usted se recuerda, dice la Biblia que después de 21 días que estuvo orando y clamando, y la oración no venía porque la potestad de esa ciudad, Persia creo que es, hermano, se le opuso. Y ya la respuesta estaba. O sea, ¿qué hace el Señor? Envía a Miguel con la espada desenvainada a liberar los ambientes para que Daniel recibiera la respuesta de Dios. Y hoy te digo, hoy es un día de respuestas. Dios te trae tu mejor respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Insistir en la oración, seguir clamando, seguir suplicando, no desmayando en todo tiempo, en todo momento, en el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra de las tinieblas, reprendemos, hermano, todo cansancio, toda pereza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia, todo espíritu de soledad. Lo vengo a reprender en el nombre de Jesús. Hermano, venimos a quitar todo aquello que obstaculiza nuestra relación con Dios, toda dureza de corazón. Venimos a reprender en el nombre de Jesús, a tomar las armas del Espíritu en el nombre poderoso de Cristo. Así que donde quiera que usted se encuentre, anímese, anímese, mi querido hermano. Por eso Josué le dijo al Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Nadie le dijo a Josué que esto iba a ser fácil. Cuando a usted le presentaron el plan de salvación, tampoco le dijeron que esto iba a ser fácil. Y si le dijeron que esto era fácil, le mintieron. Le mintieron, mi querido hermano. El Señor nos habla en esta hora. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Jehová tu Dios está contigo. ¿Qué fue lo que le dijo el rey a Daniel? El Dios a quien tú le sirves te librará. Hermano, perdóneme, muchas veces nos termina hablando la burra de Balaam, nos termina hablando el Señor de diferentes maneras para que entendamos y comprendamos que somos un proyecto de Dios aquí en la tierra. Así que donde quiera que usted esté, únjase las rodillas, hermano, y empecemos de nuevo a orar. Unja su corazón y empecemos de nuevo a clamar. Únjase las manos y empecemos de nuevo a pedirle a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Mire que dice ahí en Daniel 6:20, dice la Biblia: y acercándose al foso gritó a Daniel, que estaba preocupado el rey. Mire, el rey estaba preocupado, gritó a Daniel con voz angustiada. Y el rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios. El rey sabía que el Dios de Daniel es y era un Dios vivo, al que nosotros le servimos. Es el mismo Dios a que usted le sirve. Amén. Y le vuelve a decir: a quien sirves con perseverancia,
¿Te ha podido guardar o te ha podido librar de los leones? Mire qué pregunta, qué preocupación la del rey. Primero le dice, el Dios al que tú le sirves te librará. Amén. Servicio. Por servir, Dios nos libra, nos guarda de toda tentación, de todo lazo del cazador, de toda peste destructora. Pero ahora aquí el rey angustiado. ¿Sabe cuál era el temor del rey? Que los leones se desayunaran a Daniel, o que le sirviera de refacción. Imagínese usted, él estaba angustiado, pero había algo en el corazón del rey, había una esperanza, que por cuanto Daniel se guardó en su corazón con fidelidad, con perseverancia, Dios lo iba a guardar. Y ahora aquí angustiado, hermano, veámoslo, hacia el otro día, llega angustiado, preguntando, Daniel, siervo del Dios viviente. A veces ni nosotros entendemos que le servimos a un Dios vivo. Porque el concepto que tenemos de Dios es, hermano, es según la tradición, pues, para que me entienda. Ese es el concepto que tenemos de Dios. Sin embargo, dice, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, te ha podido librar de leones y te va a librar, hermano, no solo de leones, te va a librar de osos, te va a librar de gigantes, de serpientes, de todo aquello que se te levante en el camino. La mano de Dios se te va a levantar a tu favor. Es más, tenemos a Dios a favor y no en contra, mi querido hermano. Pero ¿cuál es la característica de Daniel? Que perseveraba. Pero perseveraba ¿en qué? En su servicio a Dios. Y dentro del servicio a Dios, que es un conjunto de cosas preciosas, estaba la oración, estaba la intercesión, estaba la súplica. Alguien diga gloria a Dios allá en su casita. Diga gloria a Dios, mi querido hermano. O sea, hermano, que hay beneficios poderosos por cuanto nosotros le servimos a Dios. Mire esta otra versión, Hechos 2:46, me llama la atención, aunque ya se lo compartí, pero dice la Biblia en la Reina Valera 1960. Mire pues, dice, y perseverando unánimes cada día, no dice cada 8 días, no dice cada 8, no dice cada mes, y perseverando unánimes, ¿cada cuánto? Unánimes. Cada día, mire pues, ellos perseveraban unánimes cada día. O sea, cada día estaban orando. ¿Dónde? En el templo. ¡Qué tremendo! Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire qué cardíaco es esto. Mire qué hermosa es esta palabra. Lo que me llama la atención, según Hechos 2:46, es que la iglesia al principio no cesaban de buscar a Dios, no cesaban de orar, hermano, no cesaban de clamar, no cesaban de suplicar. Dice que ellos estaban continuamente, hermano, reunidos. ¿Dónde? En el templo. ¿Qué más hacían? ¿Qué más hacían ellos? O sea, tenían cultura de templo, se congregaban, alababan, glorificaban a Dios, ofrendaban, etcétera. Hermano, era un paquete de bendiciones para ellos. Partiendo el pan. ¿Dónde? En las casas. Eso es comunión. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire cómo era la iglesia al principio, pero estaban unidos. Entonces, mire, mi querido hermano, mire, aún para orar tenemos que estar de acuerdo. Y eso es importante. Y quiero terminar en esta faceta. Mire, pues, aún para orar hay que estar de acuerdo. A veces a mí me toca pasar estos momentos que me piden oración. Oremos, pues oremos. Hermano, me piden que oremos por determinado asunto. Pero del otro lado, en lugar de ponerse de acuerdo en lo que vamos a orar, empiezan a reprender a hermano. Dice uno, no es así. No es así. Cuando oremos, y si lo estamos haciendo en grupo, pongámonos de acuerdo sobre qué vamos a orar, sobre qué vamos a clamar. Le voy a poner un ejemplo. Mire pues, la oración que nosotros hacemos, la oración apostólica que tenemos de mañana, casi toda la semana, primero nuestro apóstol nos dirige en oración, o el delegado, la persona delegada por él, el ministro. Hermano, el que está dirigiendo la oración, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es orar de acuerdo a lo que nos está dirigiendo. Por supuesto que luego tenemos un espacio para que todos expongamos nuestras necesidades. Entonces ya sabemos que todos tenemos que orar por lo mismo, nuestras necesidades.
Y de último, cierra la oración, hermano, nuevamente otro hermano continúa orando otro espacio de tiempo y todos oramos por lo mismo, pero de último la cierra nuestro apóstol, hermano, con una bendición apostólica impresionante, hermosa, de Dios. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Eso es todo. Si estamos haciendo en grupos, si lo estamos haciendo en iglesia, ahora si estamos a solas con Dios, ya sabemos cómo lo tenemos que hacer, pues firmar en el nombre de Jesús, pedir en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre será hecho. Así que mis queridos hermanos, hoy necesitamos seguir perseverando. ¿En qué? En la oración. No dejes de orar. Persevera en nuestro discipulado de oración. Déjeme orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento tan hermoso que tú nos has regalado. Permítenos, Señor, seguir en esta escuela, en este discipulado de oración, de enseñanza, de aprendizaje, Señor, donde todos los días, Señor, aprendemos cosas nuevas. Yo te doy gracias, pongo delante de ti toda necesidad que haya en el hogar de mis hermanos, peticiones, Señor, las que sean, las pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Hasta pronto.